Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo proyecto tejeril. En esta ocasión vamos a aprender a tejer un chaleco largo de granís que está muy de moda y muy otoñal, súper bonito a crochet. Vamos a dividir este curso en dos tutoriales. Hoy os enseñaré a tejer los granís básicos que componen este sencillo chaleco y lo haremos con estos ovillos que han diseñado Katia, que se llaman Instagranny. Son ovillitos de 50 gramos de lana 100% virgen, súper suave, con una lana mecha, y son ovillitos que van cambiando de color a medida que vamos tejiéndolo y formando el granny sin tener que cortar la hebra. Ahora os enseñaré cómo funcionan. Bueno, como veis, Katia nos ofrece una gama súper amplia de colores y hemos hecho un kit que os dejaré aquí en el cajetín de información para que lo tengáis y podáis haceros vuestros chalecos. Yo en esta ocasión voy a utilizar el color 104 para realizar el chaleco, pero como veis tenéis un montón de colores para elegir. Nada más, vamos a aprender a hacer el granny. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para realizar este chaleco os dejaré los diferentes kits para las diferentes tallas, como os he dicho aquí abajo en el cajetín de información. Aparte vamos a necesitar una aguja de 6 milímetros, vamos a necesitar una cinta métrica porque muchas de las medidas os las voy a dar en centímetros para que os resulte más sencillo calcular. También necesitaremos unas tijeritas, una aguja lanera para esconder los cabitos de lana sobrantes y un marcador de puntos, sobre todo si somos principiantes, para ir marcando el principio y el final de cada vuelta. Y nada más, damos paso al tutorial. Bien, para comenzar el granny vamos a empezar por aquí, por el centro. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Como veis, cada vuelta va en un color. Cogemos nuestro ovillo de Instagranny y ya veréis que fácil nos va a resultar. De cada ovillo salen 3 grannies completos, ¿vale? La primera vuelta va a ser en este color, en el primer color, que vamos a empezar siempre el ovillo por fuera. ¿Veis? Ahora ya lo veréis mucho más claro, que sería esta vuelta, ¿vale? La segunda vuelta iría en el color tostadito, marroncito, que sería esta. La segunda, la tercera va en rosa, que sería esta de aquí. Esta cantidad está totalmente calculado para que nos quede así. Luego la cuarta va en marrón y la última va en el azulado, igual que comenzamos, pero ahora lo veremos mucho más claro. Y ahora os diré lo que hacer para comenzar el segundo, porque ya os digo que salen 3 grannies de cada ovillo de 50. Vamos a comenzar a realizarlo. Para empezar vamos a colocar la hebra, pero la vamos a dejar muy cortita para que nos coincida bien. Pasamos por encima y introducimos la aguja para formar un anillo. Sacamos la hebrita y hacemos 3 puntos cadena, 1, 2 y 3, que van a corresponder al primer punto alto. Vamos a hacer 2 más, vamos a hacer grupitos de 3, 2 y 3. Y si queremos podemos colocar un marcador de puntos aquí en la tercera cadena. Vamos a hacer grupitos de 3 separados por 2 cadenas. Ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a hacer un grupito de 3 puntos altos juntos dentro del anillo. 1, 2 y 3. Tenemos que hacer un total de 4 grupitos, así que vuelvo a separar con 2 para hacer otra esquina y vuelvo a hacer un grupito de 3. 1, 2 y 3. Podemos ir tirando un poquito de la hebra de abajo para ajustar el anillo. Y el último grupo, hacemos 2 cadenas y 1,
2 y 3. Ahora vamos a hacer 2 puntos cadena y vamos a unir con la tercera cadena, justo aquí. Como vemos, ya va cambiando de color. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y otro punto deslizado para colocarnos aquí en el huequito primero. Ahora vamos con la segunda vuelta, que sería en el color marrón, y vamos a subir con 1, 2 y 3. No tenemos que ir cortando la hebra, sino tenemos que seguir con la gama de colores. Ahora de nuevo hacemos 2 puntos altos más, 1 y 2. Y ya tenemos nuestro primer grupito de 3 aquí en la esquina. De nuevo colocamos nuestro marcador de puntos en la tercera cadena y hacemos nuestra primera esquina, que haríamos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo espacio. 1, 2 y 3. Ahora vamos a la siguiente esquina y hacemos lo mismo. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí hacemos 2 grupitos para ir haciendo las esquinas de nuestro granny. 1, 2 y 3. Y vamos a seguir así toda la vuelta hasta llegar al marcador, haciendo una esquina en cada espacio disponible. Cuando lleguemos aquí al final, lo único que tenemos que hacer es unir con un punto deslizado donde teníamos puesto el marcador. Como veis, ya se va introduciendo el color rosa. Nos deslizamos hasta la siguiente esquina para posicionarnos ahí, justo, y vamos con la tercera vuelta, que sería la de color rosa. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas que siempre corresponden al primer punto alto, y ahí colocamos nuestro marcador de puntos y hacemos una esquina, 2 puntos altos más para completar con un grupito de 3, 2 cadenas y 3 puntos altos más en el mismo espacio. 1, 2 y 3. ¿Veis? Aquí tengo ya una esquina formada. Ahora tenemos un espacio aquí y luego otra esquina. Aquí vamos a hacer en el espacio 3 puntos altos y luego en la esquina de nuevo 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Vamos allá, vamos a hacer aquí un grupito de 3, 2 que iría solo, y de nuevo en la esquina haríamos 1, 2, 3, 2 cadenas porque es una esquina, y ahí tenemos que hacer 2 grupitos en vez de uno solo, y haríamos 1, 2 y 3. ¿Veis? Sería una esquina, un punto solo, una esquina y un grupito de 3 solo, una esquina, y así vamos a seguir hasta el final de la vuelta número 3, que llamamos con el color rosa. Bueno, aquí he cerrado con un punto deslizado y he avanzado hasta la esquina, como vamos a hacer en todas las vueltas. Ahora vamos con la vuelta número 4, que sería la penúltima, que sería en color marroncito. En esta vamos a hacer nuestro aumento de la esquina, 2 grupos individuales y luego de nuevo grupo de la esquina, 2 grupitos individuales y grupitos de la esquina, ¿vale? Vamos a comenzar como siempre con 3 cadenas que corresponden al primer punto alto, y ahí colocamos nuestro marcador. Hacemos 2 puntos altos más ahí en la esquina, y como es esquina hacemos 2 cadenas y otro grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora, como os explicaba en el granny, tenemos 2 espacios, pues hacemos en cada uno
un grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente grupito hacemos de nuevo 3 puntos altos, un grupito de 3 aquí. 1, 2 y 3. Llegamos a la esquina, tenemos que hacer otra esquina. Hacemos un grupito de 3 puntos altos juntos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y así vamos a seguir con 2 grupitos individuales esquina, 2 grupitos individuales esquina y 2 grupitos individuales, y cerraremos con un punto deslizado para terminar la vuelta número 4. Ya he terminado la vuelta número 4 y me he posicionado de nuevo en la esquina, como hemos hecho en todas las vueltas. Para la vuelta número 5, que es la última, vamos a empezar por una esquina y vamos a hacer 3 grupitos. Hicimos un grupito, en la otra vuelta 2 grupitos y en esta vamos a hacer 3 grupitos esquina, 3 grupitos esquina, y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Y como veis, sería ya en el último color para que nos coincidiera en el granny. He hecho las 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos más para hacer una de las esquinas. Ahora hago 2 cadenas y 3 puntos altos más en ese espacio. 1, 2 y 3. Y ahora me tocaría 3 grupitos individuales, 1, 2 y 3, de 3 puntos altos. Haríamos el primer grupito de 3 sin ningún punto de separación. Nada, vamos al siguiente espacio y hacemos otro grupo de 3 puntos altos juntos. Y el último, 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora me toca esquina, pues nada, repetimos, hacemos 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo espacio, así para formar el aumento de la esquina, ¿vale? Y ahora seguimos con la vuelta haciendo 3 grupitos, una esquina, 3 grupitos, una esquina, y terminaremos con un punto deslizado aquí en este extremo. Una vez que tengamos el granny terminado, voy a hacer aquí un punto cadena y voy a cortar una hebrita para perderla. Y una vez que tengamos el granny terminado, vamos a esta hebra, que es la marroncita, voy a hacer para empezar el siguiente granny de nuevo por el centro hasta llegar al color azul. Así que voy haciendo un pequeño ovillo que luego guardaré para coser, para unir las piezas, ¿vale? Que en la segunda parte del curso os enseñaré a unirlas para formar el chaleco. Nada, esto tardamos súper poquito y ya estoy llegando al color azul, que comenzaremos ahí. Corto, y este ovillito es el que tengo que guardar para luego unir todos los grannies. Y empezaríamos de nuevo con la vuelta número 1, seguiríamos 2, 3, 4 y 5. Y como os dije al principio del curso, el granny nos daría para el ovillo nos daría para 3 grannies. Bueno, vamos a hacer grannies y grannies y ahora os explico cómo hacer el chaleco.